Saludos, hoy en el debate de CNE Plus vamos a hablar de los niños soldado, cuando en nuestro país, en España, el problema que podemos tener con los niños es si dedican más o menos horas a ver la televisión, si comen mejor o peor, siempre bien alimentados. El debate que tienen en otros países de Europa son los niños que son empleados como soldados, a los que se les da un arma, a los que muchas veces se les droga y que antes de haber cumplido los 16 o los 14 años saben lo que es matar, lo que es asesinar a un semejante. Tenemos hoy dos personas invitadas al debate, como todos los días. Está con nosotros Amalia Navarro, de UNICEF. Muchísimas gracias, muy amable por venir. Gracias. Y está con nosotros Vicente Romero, que es compañero, que es periodista, es un excelente profesional al que le damos la bienvenida. Estamos encantados de tenerte con nosotros, Vicente. Muchas gracias por la exageración. La primera cuestión, cuando hablamos de niños soldados, parece una contradicción evidente, pero ¿podemos atrevernos a dar una cifra o es imposible saber cuántos niños hay en el mundo empleados como soldados, armados, dispuestos a matar? La estimación, creemos que quizás conservadora, lo sitúa en torno a 250.000 niños en el mundo hoy. Es posible que haya más, pero en ningún caso menos, con lo cual 250.000 niños soldados en el mundo hoy sería una cifra que resultaría quizás la más veraz. Vicente, ¿esos niños soldados podemos decir que están concentrados básicamente en África o hay otros continentes en los que también se plantea esta perversión de la infancia, digamos? No, no solamente en África, se han dado casos también en América Central. Yo recuerdo en Nicaragua no solo niños soldados, sino en la Nicaragua de Somoza se emplearon niños como torturadores en los interrogatorios, niños a los que se entrenaba con cadáveres. Tenemos casos de niños en Asia, en Camboya, en Sri Lanka, en muchos sitios. El fenómeno va unido siempre a las situaciones de extrema pobreza, de lo que son las guerras pobres, o también de las zonas pobres en las que se produce la humillación frente a los ejércitos ricos de ocupación. Pero siempre va unido al fenómeno de la pobreza. Y aparte de denunciar, constatar, reflejar este problema, ¿estamos haciendo los deberes bien? ¿El mundo opulento, digamos, el mundo rico, estamos haciendo algo que merezca la pena para resolver este problema o simplemente nos compadecemos de él? Estamos haciendo más que antes, pero no suficiente. Es decir, la conferencia que ha habido la semana pasada lo indica. Ya hay ciertos espacios de impunidad que se empiezan a cerrar. Hay ¿Por ejemplo? una persona que está ahora mismo ante el Tribunal Penal Internacional acusado de crímenes de guerra por conscripción y uso de niños soldados. Es decir, empieza a haber ciertos antecedentes que permiten albergar esperanzas de que estamos en mejor camino, pero queda muchísimo por hacer. Y el hecho que haya 250.000 niños soldados en el mundo lo atestigua. Yo creo que hay una enorme hipocresía en todo esto. Por una parte, se está haciendo más que antes y no se está haciendo lo suficiente, estoy de acuerdo con Amalia, pero por otra parte las organizaciones internacionales encargadas de hacerlo, que pertenecen a las Naciones Unidas, no funcionan como deberían y creo que dejan mucho que desear. ¿En qué aspecto, sobre todo? Pero perdona, y en otra parte yo creo que hay una enorme hipocresía porque nos importa que haya niños soldados, pero parece que aceptamos como algo normal que haya niños viviendo en la extrema pobreza, que haya niños muriendo de hambre o de enfermedades. O prostituidos. Efectivamente, y sin embargo aceptamos el que las grandes industrias farmacéuticas defiendan sus patentes cuando es un negocio absolutamente criminal, o aceptamos la presencia de esta legislación internacional económica que condena a los países pobres empobrecidos a empobrecerse cada vez más. A todo esto lo asumimos como una parte lógica, inevitable del sistema económico internacional y sin embargo nos escandalizamos mucho de que haya niños soldados, ¿no? Que según el análisis que hace parece que es una misma moneda, ¿no? Los niños soldados, los niños prostituidos, los niños que se mueren de hambre. Estamos hablando, antes he dicho, Vicente, las guerras pobres. Igual tendría que preguntarle a él, pero ¿hay guerras ricas? ¿Cómo es esto? ¿Hay guerras pobres, hay guerras ricas? Yo creo que más que guerras pobres hay guerras olvidadas, ¿eh? Y el fenómeno de niños soldados, como también tendría que estar de acuerdo con Vicente Romero, es uno más de los escándalos que tenemos delante cuando miramos a la infancia a nivel mundial. Uno más, pero está también el SIDA y cómo afecta a la infancia y muchos otros, porque al final
la infancia, los niños siempre son los más vulnerables, los más afectados por cualquier problema que se examine, sea un conflicto armado, sea un desplazamiento de población por refugiados, sea la falta de acceso a medicamentos, sea el SIDA. Siempre lo que miremos, los niños al final sufren más, ¿no? Con lo cual los niños soldados son solo uno de los aspectos que nos tienen que escandalizar de lo que le ocurre a la infancia en todo el mundo. Sí, estamos hablando de los niños soldados. Vicente Romero, como les digo, es un excelente profesional, no hay ninguna exageración, ha recorrido medio mundo, o mundo entero, contando historias y contándolas muy bien para Televisión Española. Vamos a proponerles ahora un reportaje hecho por Vicente Romero, precisamente, que habla de estos niños. Son imágenes de Televisión Española y queremos agradecer a él la deferencia de ofrecérnoslas, y inmediatamente después de ver este trabajo seguimos hablando. Miriam y Garrett se conocieron en las filas de la guerrilla y unidos han emprendido una nueva vida. Él tiene 16 años, ella 15 y están esperando su primer hijo. Garrett nos cuenta que fue reclutado cuando solo tenía 11 años. Sus jefes le dijeron que podía secuestrar a las mujeres que quisiera y raptó a una niña de su edad. Ambos combatieron juntos durante más de 3 años. Se separaron, pero volvieron a encontrarse y se enamoraron. Miriam cuida su avanzado embarazo, pero duerme mal, porque casi todas las noches revive en sueños cuando la obligaron a cortar los 2 brazos a un prisionero. Garrett explica que los drogaban y cometían atrocidades sin darse cuenta de lo que hacían. Pero eso forma ya parte del pasado. Ahora hacen planes, sueñan y ríen cuando dicen que esperan tener 4 hijos. Se han alquilado una choza en una aldea de Ganta, pero no tienen dinero ni trabajo. Su única esperanza de futuro es una historia de amor que nació en las tinieblas de la guerra y continúa en el caos de la paz. Esto es una historia que, por así decir, acaba bien. Un niño al que quieren convertir en un soldado, finalmente se casa con la chica, parece que van a tener un hijo, quieren tener más hijos, esta historia acaba bien. Pero lo normal es que acaben todas fatal, ¿no? No, pero acaba bien de casualidad. Por eso digo acaba que bien lo normal es que todas acaben mal. Gracias al esfuerzo de ellos. En Ganta no he visto yo, por lo menos, un solo funcionario internacional de ninguna organización de Naciones Unidas, ni siquiera de una gran ONG que les haya dicho: aquí hay un microcrédito para ayudaros a salir adelante, aquí hay un apoyo sanitario para ese niño que va a nacer. Han tenido suerte y se han encontrado, se han hecho con su propio esfuerzo ese hueco de ilusión de futuro, pero nadie les ha echado una mano. Me parece que esto va por usted. Sí, está sí, yo creo que sí. Está diciendo que la infraestructura de organizaciones solidarias que no está haciendo los deberes. Está diciendo eso, y la contestación a eso está quizás en los principios de París que se aprobaron la semana pasada. Es decir, ha habido un reconocimiento por parte de todos los actores trabajando en estos contextos, ya sea agencias de Naciones Unidas, ONGs, organizaciones locales, etcétera, etcétera, de que el marco de actuación con niños soldados era incompleto. ¿Por qué faltaba eso? Faltaba una visión integral, sobre todo que tiene que ver con no solo la desmovilización de niños soldados, sino la reinserción en la sociedad. ¿Qué pasa con los microcréditos? ¿Qué pasa con las mujeres? Que además las niñas tienen, una vez más, una problemática distinta y peor cuando han sido niñas soldados, ¿no? Y la Conferencia de París y lo que se aprobó la semana pasada reconoce eso, que faltaba una visión integral de cómo reinsertar, cómo ayudar y cómo coordinar todos los actores que trabajamos Amalia, con ellos. permítame una pregunta, no tiene usted por qué saber exactamente, pero cuando una asociación como UNICEF o como las que trabajan a pie de obra ve a un niño soldado o a una niña como esta, ¿qué se hace? ¿Qué se puede hacer? Cuando se dirigen a ellos, toman nota de que aquello es un problema, ¿cuál es el operativo concreto que se hace? Pues el operativo concreto varía mucho de país en país. Yo puedo hablar por UNICEF. UNICEF es una organización
que está en todos los países donde está la problemática de niños soldados, pero trabaja muy a menudo a través y apoyando organizaciones locales y ONGs locales. Es posible que ese niño soldado se acerque directamente a UNICEF o es posible que lo haga a través de las organizaciones a las que UNICEF apoya. Lo primero es escucharle, lo primero es el apoyo psicosocial, es decir, entender de qué comunidad viene, qué le ha ocurrido, cubrir sus necesidades de alimentación, las necesidades sanitarias más inmediatas, buscar la reunificación familiar, dónde está su familia, qué ha ocurrido con ellos. Pero ustedes se le pueden llevar a un chaval que ven con un arma, ustedes pueden coger y llevárselo. Depende mucho del contexto. Y es que tampoco tienen a dónde. Ese es uno de los fallos de UNICEF, que tampoco tienen a dónde. El problema va más allá, creo yo, que lo de reunirse los altos funcionarios, convocar una conferencia para meses después, decidir que el problema está ahí, los niños siguen creciendo o muriendo, crear un marco legal, establecer unos criterios. El problema es que los altos funcionarios internacionales tienen una vida valiosísima, como la de cualquier ser humano, pero que se diferencian del resto de los seres humanos que están en las situaciones de crisis, que en los momentos más críticos los altos funcionarios internacionales de las organizaciones humanitarias salen corriendo. Está diciendo usted que cuando hay un conflicto, un periodista puede entrar a contarlo y un funcionario de esas organizaciones se va. La obligación de un periodista es entrar en el punto crítico donde hay una guerra, una situación de alto riesgo, para contarlo. Sin embargo, nos cruzamos siempre en el camino con los altos funcionarios que se van. Por ejemplo, en esa esquina siniestra del mundo que formaron en una época no demasiado lejana, hablo de muy pocos años, 4 o 5 años, Liberia, Sierra Leona y Guinea-Conakry, había un bolsón de 100.000 refugiados. De los 100.000, yo creo que el 90 o el 95% serían mujeres y niños. Dentro de ese bolsón no entraron ni el ACNUR, ni el UNICEF, ni siquiera la Cruz Roja Internacional. ¿Por qué no entraron? Porque había una situación de alto riesgo. Entramos los periodistas, entraron algunas ONGs, pero los altos funcionarios no. Yo no me imagino a los bomberos diciendo que no entran en un edificio en llamas porque es peligroso, pero estoy harto de ver a los altos funcionarios internacionales decir que sus vidas están en peligro y que, por tanto, no es que no entren, es que se van de las situaciones de riesgo. Después regresan cuando ya está garantizado el que tengan un hotel de lujo, unos vehículos todoterrenos en los que moverse y una seguridad para hacer su trabajo, que resulta enormemente útil, pero después de que ha pasado el momento más crítico. Yo creo crítica durísima, sí, ¿no? yo creo eso lo discutiría, y lo discutiría por varias razones. Primero, partiendo de la premisa de que un compañero, sea de UNICEF, sea del ACNUR o sea de quien sea, que está en Monrovia, que está en Freetown, que está en Darfur, no es un alto funcionario. Quiero decir que todos los compañeros que están sobre el terreno en situaciones de conflicto, en situaciones de desplazamiento de población, en situaciones de violencia, no son altos funcionarios. ¿Qué son? ¿Qué podemos decir? ¿Voluntarios? O... Están en la retaguardia. Y luego, en segundo lugar, decir, por ejemplo, que el caso de Darfur, ahora en Sudán, atestigua que tanto los compañeros de UNICEF como de ACNUR están sobre el terreno y están siempre que pueden estar. Lo que no son, como no lo son los periodistas, es la solución de los problemas. La solución de los problemas pasa por una implicación de todos, de toda la sociedad civil de países industrializados, de organismos internacionales, de medios de comunicación, de todos, y ninguno sobre el terreno, ni los periodistas, ni las agencias de Naciones Unidas, ni las ONGs, somos por sí mismos la solución a lo que allí ocurre, ¿no? Por lo tanto, no creo que se pueda decir que el representante de UNICEF en Sudán sea un alto funcionario. Y están ahora mismo sobre el terreno en un contexto como Darfur, ¿no? Vicente. Yo podría decir una larga lista de sitios en los que no están. No son la solución, en eso estamos de acuerdo. Deberían de serlo, porque para eso fueron creadas. Los periodistas no somos la solución de las guerras, pero servimos para decir, por lo menos, cuando esas organizaciones internacionales pagadas con el dinero público no funcionan. Y nuestra obligación, desagradable
es denunciarlo y decirlo con rotundidad, con la esperanza de que efectivamente se corrijan las cosas. Y tengo que decir que en los últimos años, quizás gracias a muchas de esas denuncias, las cosas están empezando a funcionar mejor. De todas maneras, hay también una mentalidad con la que acercarse a los niños soldados. Y esos funcionarios, llamémoslos altos, medios o bajos, esos funcionarios tienen una mentalidad eurocentrista, nieta de Descartes, y acostumbrados a unos métodos incluso de contabilidad que no valen sobre el terreno. ¿Qué quiere decir con eso? Que están ajenos a la realidad que se cuece allí. Que no... Quiero decir, por ejemplo, yo tuve en ese sentido una experiencia que me enseñó mucho en Mozambique. Resulta que a la hora de firmar los acuerdos de paz, de entregar las armas, a todos los combatientes que entregaban las armas, esto se hace siempre, que se veía que eran menores de edad, se les apartaba y se trataba de prestarles una atención por parte de Naciones Unidas, por parte de UNICEF. A muchos de ellos se les ponía en manos de distintas organizaciones que se hicieran cargo de su reinserción social. Bueno, yo recuerdo una organización danesa, cuyo nombre no voy a decir, que había recogido un centenar de niños soldados, los había llevado a Maputo, a la capital de Mozambique, muy lejos de las zonas rurales de las que provenían, y habida cuenta de que a esos niños se les había hecho cometer un crimen, matar a alguien de su aldea, de su familia, de la familia ampliada, que para la mentalidad africana es la comunidad, la aldea, no podían, eso se hace para que no deserten y no puedan volver, pero es que una vez acabada la guerra, eso hace también que no puedan volver. Entonces a esos niños se les mantenía en ese internado, se les enseñaba un oficio, se utilizaba el lenguaje portugués, el lenguaje colonial, para unificar la educación entre todos sus dialectos, es decir, se cortaban sus raíces culturales, se cortaban sus raíces sociales, sus nexos familiares, se les enseñaba un oficio y se les dejaba insertarse en esa sociedad empobrecida de Mozambique, donde tenían un futuro tremendo. Parece que es lo que había que hacer. Sin embargo, hubo un delegado de UNICEF, no recuerdo si era Jean-Claude o Jean-Paul, pero sí recuerdo el apellido Legrand, que se planteó que eso no debía ser así. Entonces se planteó el devolver esos niños a su medio, a sus familias originales. Para eso UNICEF mandó equipos que dialogaban con los chicos, que establecían un clima de confianza con ellos, que escuchaban sus historias, que viajaban a las aldeas, que hablaban con sus familias, que pactaban donde hubiese todavía un consejo de ancianos con el consejo de ancianos, y si no, reuniendo a la aldea en asamblea, tenemos que volver a traer a este chico, se debatía el crimen que ese chico se vio obligado a cometer, se contrataba al hombre medicina, al brujo, aceptando con todo esto la mentalidad africana y no la europea. Se contrataba a un brujo que hiciera un exorcismo para que ese chico expulsara los malos espíritus que lo poseían por toda la violencia en la que había vivido. Finalmente se hacía una ceremonia de integración, una fiesta, se mataban unas gallinas, un par de cabras, una comida pagada por UNICEF para todo el pueblo, se le compraba al chico una bicicleta para que se pudiera mover y se le daba un microcrédito, unas herramientas, un poquito de terreno de labranza, y se le visitaba puntualmente cada semana, después cada 15 días, cada 2 meses, y se conseguía la integración. Sin embargo, la central de UNICEF desautorizó los métodos de Legrand porque decían que la Agencia de Naciones Unidas no podía contratar un brujo. El brujo, además, no tenía IVA en sus facturas. No se podía comprar unas gallinas y hacer una fiesta de integración del chico. El método, que dio un resultado excelente, fue abandonado y Legrand pasó a otra misión diferente, no sé qué habrá sido de él. Amalia, ¿no? Ya sabemos que usted ni es responsable de todo esto, ni tiene por qué conocer todos los casos. La casuística de Mozambique en esa época. Lo que sí subrayo es, una vez más, que los principios aprobados la semana pasada demuestran el esfuerzo que se está haciendo por parte de todos, incluyendo UNICEF, por entender mejor y adaptar sobre el terreno
las políticas de la organización, de esta y de muchas otras ONGs y asociaciones de base que han participado en el documento, por adecuarse a lo que es la realidad de niños soldado, por entenderla mejor y por tener mayor impacto en la reinserción de estos niños, ¿no? Desconozco la casuística del caso que apunta Vicente Romero, pero creo que hay un esfuerzo real en la organización por trabajar cada vez mejor con los niños soldados y, sobre todo, lo que demuestra es la preocupación de UNICEF por lo que le ocurre a estos niños, ¿no? Estamos hablando de 250.000 niños, no sé cuánto cuesta. Económicamente usted nos daba un ejemplo empírico, digamos, de cómo se puede resolver arraigándolo en su propia zona sin sacarle fuera. Todo esto cuesta un cierto dinero. Sabemos que hay 250.000, decía Amalia, como mínimo. Desde luego, más es posible, menos en ningún caso. ¿Eso cuánto cuesta? ¿Cuánto puede costar comparado con otros presupuestos o con otros dinero que se emplea en otras cosas? Miseria. El propio Legrand me decía que con ese método que él había aplicado, la reinserción de un niño costaba muchísimo menos de la tercera parte del sueldo que él cobraba de UNICEF como responsable de UNICEF en Mozambique. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de principios, de decisión política, de voluntad. Digamos. Dicho todo esto, yo quiero romper una lanza por UNICEF. Si UNICEF no existiese, habría que inventarlo. Lo que creo es que UNICEF forma parte. Las Naciones Unidas tienen dos caras: una cara de organizaciones económicas que defienden el sistema ultraliberal que produce todas las injusticias, esas organizaciones que agrupan al comercio internacional, etcétera, y otra cara que es la cara que se esfuerza en luchar contra esas injusticias, como es el ACNUR, como es la FAO o como es el UNICEF, con sus defectos, pero creo que hay que apoyarlas de una manera crítica para que puedan hacer cada vez mejor su trabajo, para que gente como Legrand encuentre más facilidades en vez de tantas dificultades para hacer su trabajo. A fecha de hoy ha dicho usted que ha sido importante la reunión de París, pero aparte de unas directrices generales, digamos, hay una sensibilización en los países de origen, o digamos que en esas guerras pobres hay un dejar hacer. Corríjame si me equivoco, ¿esos países pueden recibir dinero para tratar de resolver el problema y luego destinarlo a otras funciones que no sean la reinserción de esos chavales? La respuesta es compleja. Habría que empezar por decir, los principios que se han aprobado no han sido fruto de la conferencia, han sido fruto de muchos años desde la conferencia al cabo, reuniendo la experiencia sobre el terreno y las lecciones aprendidas, no solo del contexto africano, sino también de Latinoamérica y Asia. Es decir, que ha sido la culminación de un proceso para exactamente eso, para garantizar que fondos lleguen para programas de reinserción, que haya unos sistemas de transparencia y de control sobre esos fondos, que en el gasto de esos fondos estén implicados muchos, no solo gobiernos, sino también organizaciones de base, ONGs, el sistema Naciones Unidas, es decir, por hacer un sistema más seguro para que lo que se propone realmente impacte sobre la vida de los niños, ¿no? Y una vez más creemos que estamos en un mejor camino, pero que queda mucho por hacer. Y quizás la respuesta iría por ahí, ¿no? La historia de esos dos niños de Liberia que usted contaba, esos dos chavales pueden ser un ejemplo más didáctico para otros chavales que lo que le puede decir gente que viene de fuera, extranjeros, funcionarios, no voy a decir con corbata, pero el caso concreto de estos dos chavales diciendo se puede salir de esto, ¿puede ejercer una didáctica sobre el resto de chicos que estén en situación semejante? Es que yo creo que todos intentan salir de esto. Lo que pasa es que parece mentira que hagamos muchas veces, casi siempre, las cosas tan mal. Por ejemplo, en Liberia, cuando termina la guerra y llegan las fuerzas internacionales de paz y ocupan el territorio, se establece una ayuda económica para los excombatientes, para que los excombatientes, en lugar de formar bandas de delincuentes, digamos, tengan una renta inicial, etcétera. Bueno, pues de eso quedan excluidos los menores de edad, porque no es legal que los menores de edad combatan, con lo cual los mayores de 18 años han tenido esa ayuda y a los menores se les ha dado una miseria, una cantidad fija. Es casi una forma de animarles a seguir combatiendo, casi, ¿no? O empujarlos a delinquir en las calles, ¿no? Hay, por ejemplo, dos casos diferentes. ¿Y eso por algo que es tan coherente y tan lógico como dice usted, eso por qué no se puede poner a pie por la burocracia? Porque la burocracia internacional no funciona.
Los funcionarios internacionales se preocupan de sus carreras y de sus dietas. Valga un ejemplo. El anterior delegado del ACNUR en Madrid se supone que tenía una vocación humanitaria, si no, no habría entrado en el ACNUR. Perdón. Bueno, pues cuando finalizó su mandato pasó a la Organización Mundial del Turismo. Su vocación humanitaria terminó en el momento en que terminaba su contrato, que no sé si sería de alta dirección o de alto funcionario, pero que era un contrato económicamente envidiable, ¿no? Hay dos casos que creo que deberíamos diferenciar entre los niños soldados, que son el de los niños y el de las niñas, porque las niñas, además, se convierten en esclavas sexuales. Y cuando se desmovilizan es muy fácil que una esclava sexual durante la guerra entre en el terreno de la prostitución. Entonces es la única salida muchas veces que tienen, como para los niños puede ser el formar bandas violentas de delincuentes juveniles, ¿no? Las propias tropas de Naciones Unidas que garantizan la paz en Liberia se han convertido en los principales clientes de la prostitución infantil. Igual que sembraron el SIDA y la prostitución en Camboya, cuando Camboya estuvo puesta bajo el control de Naciones Unidas. Me decía Celia de la Varenne, una francesa que estaba encargada del cuerpo de policía de Naciones Unidas, que disponía de 5 hombres, contándose ella misma, para controlar a más de 20.000 soldados y que no podía salir de Monrovia y que sabía que había niñas de 10, 12 años que cobraban $1 diario para entrar en los destacamentos de las tropas como criadas y hacer también de esclavas sexuales, pero que disponía únicamente de 5 hombres y que todos sus esfuerzos para luchar contra eso eran inútiles. Por eso decía yo al principio que todo esto forma parte de una enorme hipocresía que nos hace estar convencidos de que hemos creado las instituciones necesarias para ponerle remedio a todos estos males y poder dormir mejor. Realmente estamos haciendo muy poco. Brevísimamente, algo que... No, yo insistiría en lo contrario, insistiría que se empiezan a cerrar espacios de impunidad y vuelvo al encausado Tomás Lubanga ante el Tribunal Penal Internacional, que apoya UNICEF ese proceso en contra de esta persona acusado de conscripción y utilización de niños soldados. Insisto que el proceso de París pone de manifiesto que las organizaciones, tanto de Naciones Unidas, los que están sobre el terreno, como ONGs y organizaciones de base, están abordando el problema de una manera más global, con más impacto. Se está focalizando más en las niñas, se está focalizando más la inversión en la reinserción, en la educación y en promover microcréditos y cosas que faciliten la reinserción de estos niños en la sociedad. Queda mucho por hacer, pero se está haciendo más. Amalia, muchísimas gracias, mucha suerte, ojalá su trabajo consiga los frutos, y Vicente Romero, un placer tenerle en el debate, le tenemos mucho cariño. Lo mismo te digo. A ustedes muchas gracias por estar ahí. Si quieren nos vemos el próximo día con otro tema de su interés, con otros dos invitados, como siempre aquí en el Debate de CNePlus. Hasta la próxima.